Buenos días a todos, hermanos. Gracias por invitarme. Es todo un honor estar aquí presente para exponer la palabra. El día de hoy pienso que por la providencia del Señor estaré predicando un pasaje que habla acerca de lo que se tocó en cada oración que se hizo antes de iniciar el servicio. Y pienso que el Señor nos va a hablar claramente a cada uno de nosotros. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, ábranla al libro de Habacuc, capítulo 3, permaneciendo de pie para la lectura de la palabra. Habacuc, capítulo 3, vamos a leer del versículo 17 al versículo 19. La primera vez que alguien me dijo que buscar el libro de Habacuc, dice, no, pues este libro no viene aquí, pero sí es este, hermano. Este es un corto libro de 3 capítulos, antecitos de Sofonías, despuesitos de Nahum. Cuando lo tengan, por favor, si pueden decir amén. Muy bien. Usualmente en mi congregación, cuando se lee el texto que se va a predicar, usualmente lo recitamos todos. Así es que tengo esa jurisdicción, me imagino. Así es que leámoslo todos juntos. Estoy utilizando la versión Reina Valera del 60. La palabra de Dios, infalible y con toda autoridad, dice lo siguiente. Empecemos en el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, la cual es verdad, la cual nos trae consuelo como una fuente de agua viva que nos trae esperanza y fe. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fe y la paz que demostró el profeta Habacuc en este texto, y que así aprendamos a tener gozo en Cristo en cualquier temporada de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden ser tantos, hermanos. El título del sermón de hoy le di por nombre La conformidad del creyente. Ahora, existe similitud entre lo que uno se refiere a decir tener resignación y tener conformidad. Hay veces que esos términos se pueden decir intercambiablemente. Sin embargo, vamos a hacer un énfasis para dar una diferencia entre cada término. La resignación es una entrega voluntaria de sí mismo, poniéndose en la voluntad de otra persona, o aceptar algo amargo del destino. Es por eso que cuando un ser querido fallece, es muy común que alguien diga pronta resignación a la familia. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces la resignación viene sin ningún tipo de esperanza o de alivio o de conforte que sea del Señor. Por otro lado, la conformidad es el proceso por el cual una persona cambia sus actitudes, sus pensamientos, sus percepciones, para ajustarse a la voluntad de Dios. Es decir, el cristiano, el creyente, en su conformidad, sabe que Dios tiene la promesa de aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Aquí, en la conformidad del creyente, sabemos que es a base de la fe que tenemos en un Dios que es soberano. La conformidad. Entonces, la resignación puede decir algo así como: no me queda de otra, me acostumbraré a mi dolor.
me hundiré en mi amargura, la cual no puedo con ella. Mientras que la conformidad ante Dios va mucho más allá y dice, lo que suceda, sé que está bajo la soberanía y el mandato de Dios. Él me dará paz. Un sinopsis del libro del profeta Habacuc nos dice que el trama de la historia que el profeta nos está explicando es durante la última década del reino de Judá. Una temporada llena de idolatría, de corrupción en el pueblo de Dios. Habacuc se da cuenta que no podía seguir el contexto, el pecado como se estaba practicando en aquellos días. Entonces Habacuc lleva esto como un reclamo ante Dios. Cuando Habacuc le reclama a Dios que por qué está dejando que toda esta corrupción, pecado, idolatría esté sucediendo, el Señor le contesta a Habacuc de manera que dice que si te contara lo que tengo guardado para el pueblo de Dios, le dijo Jehová, no me lo creerías. Un contraste que tiene el profeta Habacuc a otros profetas del Antiguo Testamento es de que Habacuc no exhortó a Israel, no le dio el aviso a Israel de lo que venía, sino que él se dirigió directamente con Jehová. Y lo que el profeta Habacuc le reclamó, por decirlo así, a Dios, es parte de, más que un reclamo, es una lamentación. Lamentándose por el estado moral del pueblo de Dios. Aquí, mis hermanos, pienso que podemos ver la primera aplicación a nuestro mundo, a nuestra cultura actual. ¿Es cierto o no, mis hermanos, que vivimos en una cultura caída, donde todo está al revés, donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno? Y a veces como creyentes nosotros podemos también tener esa lamentación ante Dios y decir, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté sucediendo tanta maldad? Que el pecado sea normalizado. Que en las escuelas, en los colegios, en las universidades se está adoctrinando a nuestros hijos. ¿Cómo puede ser? Y lamentablemente, hasta en iglesias que en un tiempo se vieron que eran fieles a la palabra, también está infiltrando la falsa doctrina. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, las palabras de Habacuc hacia Jehová en su lamentación es una forma y un recurso que el creyente tiene. Nosotros tenemos acceso a la oración. Y si somos como Habacuc o como el salmista, tenemos acceso a reverentemente decirle al Señor, Señor, ¿qué está sucediendo? Mis hermanos, el Señor no teme algún reclamo de nosotros. Y nosotros le podemos decir, Señor, ¿vas a hacer algo? Que es lo que Habacuc preguntó. Pero la respuesta de Jehová no le pareció muy bien a Habacuc del principio. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, voy a levantar a los caldeos. Aquel imperio que vendría a ser el imperio de Babilonia. Y dice Habacuc, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Ellos son una gente aún más idólatra y más corrompida que nosotros. Hasta que el Señor le dio a entender, los voy a levantar para que vengan a saquearlos, a obstruir lo que están haciendo y los van a esclavizar. Eso es lo que viene. En medio de toda esa profecía que se le fue revelada a Habacuc,
Un punto de enfoque que salió en el segundo capítulo de Habacuc es la doctrina central del cristianismo, que es que el justo vivirá por fe en medio de tanta adversidad. Entonces el texto que leímos hoy es el final del libro de Habacuc, donde es la oración final con la que concluye el profeta este libro. Entonces, la oración con la que concluye Habacuc nos enseña que Habacuc aprendió a tener conformidad, esperanza y ejercer su fe ante la situación. Esos tres aspectos de la actitud de Habacuc será nuestro enfoque esta mañana o esta tarde. Entonces, ¿qué tiene que ver la situación de Habacuc con la vida de un cristiano, con nuestras vidas actualmente? Estamos conscientes, mis queridos hermanos, de que una de las cualidades de la vida cristiana es aprender a tener conformidad en cada circunstancia de nuestras vidas. Es decir, parte de la santificación del cristiano, una forma en la que nos hacemos más y más a la semejanza de Jesucristo, es por medio del sufrimiento, de la adversidad, de las pruebas. Esto es un aspecto en el que los que abrazamos y creemos la doctrina de la soberanía de Dios, muchas veces nos gozamos, nos complacemos en hablar de la soberanía de Dios cuando tiene que ver con la salvación, de que Dios está en control de todo, de que Él reina hoy mismo. Y digo, ahorita me encuentro a un hermano que no crea en la soberanía de Dios para poder enseñarle. Pero mis hermanos, ¿qué sucede en nuestras vidas cuando se nos dificulta aceptar la soberanía de Dios en nuestra adversidad? Ahí sí como, no, ahí sí. Mis hermanos, eso también es decretado por Dios. Una cosa es aprender de la soberanía de Dios, pero algo muy distinto es aplicar esa enseñanza cuando nos toca vivir providencia amarga. Ahora, tener conformidad ante la providencia de Dios no significa que el cristiano no se aflige, que no hay lágrimas o que no haya dolor. Claro que los hay. Pero lo que sí significa es que no estamos llamados a lamentarnos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, empecemos nuestro enfoque del texto de hoy viendo tres encabezados. Primero vamos a ver la conformidad de Habacuc, la esperanza de Habacuc y la fe de Habacuc. Veamos primero la conformidad. En el versículo 17 que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esa es la situación ante cual está el profeta Habacuc y su pueblo. Lo que esto indica es que la temporada que viene va a estar aún peor de lo que él está viviendo. No habrá fruta, ni siquiera higos ni uvas, que era lo que abundaba. Se acabarían los olivos, lo cual significa que habría oscuridad. ¿Por qué? No solamente es alimento, sino que es el combustible que se usa para tener luz en la noche. Los rebaños, ya sean ovejas, carneros, vacas, se dispersan y se van o se mueren. O sea, van a quedar sin cosecha, sin comida, sin animales. Habacuc entiende que cuando esto suceda, la fuente de sustento se termina. Esto está indicando, nos vamos a morir. Aquí se va a acabar. La corrupción en la tierra de Judá traería el juicio de Dios a su gente por medio del imperio babilónico.
Vendrían a saquear, a matar y a esclavizarlos. Entonces, ¿cuál es el estado mental, emocional, espiritual del profeta Habacuc ante esta situación? Aquí tener resignación no sería suficiente, sino tener conformidad a lo que el Señor va a hacer. La certeza que lo peor está por venir para su gente, sin embargo, que el Señor va a estar con ellos. Otra aplicación aquí cabe, mis hermanos. Reflexionemos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más tememos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sugiero que si hacemos un análisis breve de nuestras vidas y tomamos cuenta de lo que valoramos, lo que hacemos, muy a menudo es hacia el instinto de sobrevivir, autopreservación. Es decir, trabajamos para tener provisión, para tener vivienda, para tener alimentos, para tener cierto tipo de seguridad, confort. Esta supervivencia humana es normal. Por otro lado, en cuanto a nuestros cuerpos, hay algunos que quieren tener buena dieta, ejercicio, estilo de vida saludable, medicamentos, tratamientos, etc. ¿Por qué? Porque nos interesa preservar la vida. Eso no tiene nada de malo en sí, mis hermanos. Es parte de vivir, es parte de cuidar los cuerpos que el Señor nos ha dado. Pero, si somos honestos, ¿a poco no nos pasa que cuando algún aspecto de nuestro diario vivir, de nuestro sustento, de nuestra salud, tiene algún problema, porque es algo que valoramos de estar saludables, tener trabajo para poder proveer, ¿a poco no se nos viene cierto miedo? Y esto aún más cuando vivimos en una cultura que no sabe lo que es abnegarse. Vivimos en una cultura donde tratamos de evitar cualquier tipo de sacrificio o de sufrimiento. Entonces, cuando las cosas se dificultan, la cultura en general tal vez puede tener resignación, acostumbrarse a una situación difícil, pero es muy difícil saber y aprender a vivir en conformidad. Usualmente no tenemos paz cuando alguna comodidad de nuestras vidas se nos va o se nos niega. Se nos dificulta aceptar y vivir en conformidad ante la voluntad de Dios. Veamos unos ejemplos de la Escritura que señalan conformidad piadosa, aparte de Habacuc en esta situación. Por ejemplo, la actitud del sacerdote Elí cuando le pidió a Samuel que le dijera lo que Dios le había revelado. 1 Samuel 3:18 dice: y Samuel se lo manifestó sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En otro instante, cuando David oró, ayunó y lloró, pero su hijo aún así murió. ¿Qué dijo David? 2 Samuel 12:23 dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Y qué tal cuando Job fue despojado de su familia y de sus posesiones? Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué tal nuestro Señor Jesucristo cuando Él oró en el huerto de Getsemaní? Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Uno más, cuando el rey David elige el castigo de Dios en vez de caer en las garras de sus enemigos, que el profeta le dio 3 opciones. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 21:13 dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová.
porque de sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Tanto que decir de ese pasaje. Es mejor caer en las manos de Jehová que caer en las manos del hombre. Entonces el cristiano entiende que en este mundo caído tendremos tribulaciones, pérdidas, enfermedades, miserias y hasta en última instancia moriremos, nuestro cuerpo se va a acabar. Todos pasaremos por esto tarde o temprano. Entonces surge la pregunta, mis hermanos, ¿a dónde acudimos cuando estos desafíos de la vida nos sobrevienen y parece que nos hunden? Mi hermano, mi hermana, ¿dónde está tu consuelo en tu aflicción? ¿A dónde te volteas? Tal vez a algún vicio o la tentación de volver al mundo. ¿Cuál es nuestro refugio, nuestro consuelo en tiempos de aflicción? Dijo un teólogo, hay 3 cosas que nos acercan más a Dios: la lectura de su palabra, oración y aflicción. ¿Dónde está nuestro consuelo en esos tiempos? Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Similarmente, 2 Corintios 12:9 dice: Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Jesucristo le negó al apóstol Pablo alivio físico. Entonces, la fuerza que Dios da a nuestras vidas se ve principalmente cuando somos débiles, no cuando todo está bien, mis hermanos. Ahora, aquí existe una ironía, porque muchas veces hay personas que tienen una profesión de fe cristiana, pero cuando llega la adversidad, se van de la fe, huyen. Lo he visto yo, desafortunadamente, en mi experiencia como pastor. Y hay veces que esas personas tienen una actitud y dicen, este asunto de ir a la iglesia o de congregarme o de estudiar la Biblia no funcionó, porque la vida se me complicó mucho más después de que dije que soy cristiano. Y muchas veces, mis hermanos, esto también sucede porque se predica un evangelio tibio. El disque evangelio de la prosperidad, de la abundancia, ¿no? Que dice, ven a Cristo y te vas a aliviar de tus enfermedades, vas a tener una mejor vida y todo va a estar de color de rosa. Ese es un falso evangelio, mis amigos. Esa es una falsa promesa. No obstante, generalmente hablando, la obediencia del cristiano trae bendición. Trae bendición que es tangible, que se puede ver y experimentar. Claro que sí. Dios en su misericordia nos da bendiciones en nuestra obediencia. Pero no es ninguna fórmula, no es ninguna garantía. Porque muchas veces podemos ver en la historia de grandes santos del pasado, lo más piadoso que son, lo más que les ha tocado sufrir. Y aún así, lo más bendecidos que han sido. Recordemos lo que Jesucristo dijo, hay que calcular el costo de seguirle. Seguir a Cristo entonces tiene su costo, habrá tribulación. Y de hecho la vida cristiana, al fin de cuentas, es como estar en entrenamiento para cuando nos llegue el día de nuestra muerte física. Estamos en entrenamiento en este mismo día, mis hermanos.
¿Y qué de aquel que le da la espalda a Cristo, a su iglesia, en la adversidad? La ironía de eso, mis hermanos, es de que se puede ver como un ejemplo de un soldado que estaba entrenando con sus armas, con sus ejercicios, para que cuando llegase el enemigo, se despojó de todo su armamento y quiso ir a pelear con sus propias manos. ¿Qué le va a pasar a ese soldado? Va a perder. Así el cristiano que dice tener profesión de fe y cuando llega la adversidad dice, no, yo solo, yo tengo una mejor manera de cómo sobrellevar la aflicción. Entonces, la actitud de Habacuc bajo esta circunstancia, bajo la adversidad que vivía, entendiendo que lo peor aún está por venir, no solo tuvo resignación, sino tuvo conformidad. Habacuc conoce a Dios y aunque en un principio dudó de lo que el Señor le estaba revelando, aún así él optó por tener fe en el Señor. Entonces ahí nos deja con la pregunta, mis hermanos, ¿cuál es nuestra actitud ante la adversidad? ¿Cuál es nuestro consuelo en la aflicción? Salmo 119, versículos 49 y 50 dice el salmista que el consuelo en su aflicción es la palabra. ¿Es esa también nuestro consuelo, mis hermanos? ¿O acudimos a otras cosas? Segundo encabezado, la esperanza de Habacuc. Versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta oración la hace cuando la calamidad se acerca. Los guerreros babilonios vendrán. Sin embargo, Habacuc, en su conformidad a la voluntad de Dios, ha resuelto que aún así, él se alegrará, se regocijará en Dios. Este gozo es el resultado de su salvación, de su fe, porque el justo vivirá por fe. Este tipo de gozo es el que nos dice el libro de Filipenses, es el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es imposible tener ese tipo de gozo en adversidad. Es el gozo que no depende de la circunstancia, porque seguramente cuando no hay aflicción, no necesitamos de paz. Ya no sentimos que tenemos la paz. Entonces las circunstancias favorables no ocupan de mucha fe. ¿De dónde viene ese gozo? Es de tener fe en el Señor. El versículo que citaba ahorita, Habacuc 2:4, dice, aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo es citado en el Nuevo Testamento 3 veces, con el énfasis de que el cristiano, el que es justo ante Dios, vivirá por medio de fe en Cristo. Entonces la esperanza de Habacuc no reside en ningún tipo de, le llaman hoy en día el tipo de pensar positivo, mentalidad positiva. Eso ningún bien le va a hacer. No, la fe de Habacuc se basa en el hecho de que él conoce a Dios. De las lamentaciones de Habacuc, en el capítulo 1, por ejemplo, Habacuc ha expresado que él sabe que el carácter de Dios es bueno, que Él es eterno, que Él es santo, que es soberano, que es un juez recto, que es misericordioso. Y sin embargo, tenía duda, ¿qué está sucediendo? Entonces la fe de Habacuc, la esperanza de Habacuc, vino porque Habacuc sabe que Dios es un Dios de pactos, que Dios jamás abandonará a su gente. Amigos, podemos afirmar nosotros que aceptamos pues la soberanía de Dios verdaderamente. Como dije anteriormente, es fácil argumentar y debatir la soberanía de Dios cuando se trata, por ejemplo, de la soberanía de Dios en la salvación. Sí, ahorita nos vamos a discutir eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal en la adversidad? ¿Es Dios soberano en la adversidad?
Y desafortunadamente, mis hermanos, no hay ninguna otra forma de afirmarlo tan verdaderamente hasta que lo podamos vivir en carne propia. La soberanía de Dios en la adversidad. Ahí es donde se demuestra que el justo por su fe vivirá. El justo. Esto implica algo. Si el justo por su fe vivirá, debemos preguntarnos, ¿eres justo? ¿Eres justo, mi hermano? Hay solamente una forma de la cual esto puede ser. Si tu justicia es nada menos que la justicia de Jesucristo. No más. Esa es la única manera. Ninguna otra justicia será aceptada por el Dios del universo. Aquí no va a valer nada de que te clasifican de buena persona, de buena gente, que te portas mejor que tu vecino. No. Nadie dará el ancho. Si eres justo, la única justicia que vale es ninguna otra que la perfecta justicia de Jesucristo. El que nació sin pecado, vivió sin pecado, el que murió en la cruz como sustituto, el justo por el injusto, para ser sepultado y para resucitar al tercer día, así venciendo el pecado, venciendo la muerte, para que todo aquel que en él confíe no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí es cuando la justicia de Cristo se le da a la persona que tanto la necesita. Entonces, el justo por su fe vivirá. Si no eres justo, va a ser imposible que vivas por fe. Si no tienes este tipo de justicia, no tienes ninguna justicia ante Dios y aún estás en enemistad ante Dios. Entonces, si alguno de los oyentes aquí o después por escuchar una grabación de este sermón, si no tienes certeza de que eres justo, te urjo, te suplico que hables con un hermano, con una hermana, para que se te explique más a fondo qué es lo que significa ser justo, porque el justo vivirá por fe. Esta es la esperanza que es basada en la fe, como lo demostró Habacuc, que nos lleva al tercer encabezado. La fe de Habacuc. Versículo 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. La fe de Habacuc le permite tener la certeza que su fuerza se encuentra en el Señor. Cuando llegue el juicio por medio del imperio babilónico que les va a venir a saquear y a poner en esclavitud, aún ahí Dios estará presente y en control. ¿Qué sucedió con el imperio de Babilonia? Ellos pensaban que ellos estaban gloriando en el poder que se les había dado, lo cual también profetizó que ellos mismos iban a gloriar y iban a hacer idolatría de su propio poder. Y ellos sin saber que eso fue decretado por Dios Todopoderoso. ¿Está o no está en control nuestro Dios? Amén. Lo está en control hoy mismo. Hoy mismo. En nuestro diario vivir, que vemos todo lo que está sucediendo en el mundo. En Estados Unidos vienen las elecciones presidenciales. Y está el mundo ahorita en guerra. ¿Quién está en control, mis hermanos? Cristo. Él está reinando. Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Seremos el tipo de cristianos entonces que si alguna vez sufrimos alguna hambruna o una fuerte persecución en la iglesia, como se hablaba en la oración que teníamos antes del culto? ¿Qué tal si se nos impide congregarnos por alguna
orden gubernamental. Mis hermanos, esto no está lejos de suceder. Ahorita ya están en proceso ciertas leyes, por ejemplo en Estados Unidos, que dice que van a impedir lo que le llaman el discurso de odio. ¿Qué significa el discurso de odio? Si leo Romanos capítulo 1, eso va a ser discurso de odio. Si leo 1 Corintios capítulo 6, eso va a ser discurso de odio. Si se predica el arrepentimiento y fe en Cristo, eso va a ser discurso de odio para todos aquellos que son incrédulos y que aborrecen el Evangelio. Si vivimos entonces para ver ese tipo de persecución, mis hermanos, ¿vamos a pensar que el Señor nos ha abandonado? ¿Que el Señor ha abandonado su iglesia? Jamás, jamás. Tal vez el Señor purificará su iglesia y separará a aquellos que son falsos conversos, a aquellos que son creyentes en realidad. Pero el Señor jamás abandonará su iglesia. Entonces, como cristianos, debemos ser de la mentalidad que estamos preparándonos para cuando lleguen las aflicciones, si no es que ya las estamos viviendo. Porque si lo pensamos bien, cuando las cosas marchan relativamente bien, en prosperidad, en tiempos fáciles, hasta los paganos pueden alegrarse, pueden vivir bien. Pero solo el creyente puede tener conformidad en la adversidad. Porque cuando nos llegan esos momentos, es una invitación de acercarnos más al Señor, depender de Él. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No es un gozo depender más y más del Señor, mis hermanos? Y no es cierto que cuando todo marcha bien, pues como que no dependemos de Él mucho. ¿No es un gozo saber que si Dios ha decretado una prueba para nuestras vidas, providencialmente nos ha dado a su iglesia? Mis hermanos, eso es una bendición de poder sobrellevar los tiempos de prueba, tiempos difíciles con nuestros hermanos y hermanas. En su santa soberanía y sabiduría, el Señor tiene su iglesia. No nos olvidemos de ese recurso divino que tenemos a nuestra disposición. Romanos 5, versículos 3 al 5, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, otra vez, paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, este tipo de esperanza, fe y conformidad es el que se ve en la actitud del profeta Habacuc, de la cual podemos aprender. Habacuc estaba en paz y tiene conformidad, está aplicando la doctrina de la soberanía de Dios en su propia vida, cuando sabe que lo peor está por venir. Entonces, como reflexión final, tengo 3 puntos aquí. Primero, la aflicción del creyente, mis hermanos, refleja la realidad del mundo caído en el que vivimos. Esto no es como alguna película donde todo se termina muy bien, ¿no? No, mis hermanos. Hay veces que en nuestras propias vidas o en la vida de un hermano o hermana de nuestra congregación, las cosas terminan muy mal. Ya sea algo de salud, ya sea alguna situación de pecado. Esa es la realidad. Y aún así somos llamados al arrepentimiento de pecado,
con la certeza de que Cristo estará con nosotros en esas pruebas. Cuando nos llega una dificultad a nuestra vida, no estamos libres de pecado, amigos. Aún somos llamados al arrepentimiento diario. La aflicción del creyente entonces refleja la realidad de un mundo caído. Segunda reflexión, Habacuc cierra este libro alabando a Dios y Dios le da paz. Hermanos, de nuevo, ¿a dónde acudimos en nuestra aflicción? Hay que acudir a la alabanza, a la lectura de la palabra, a la oración, a abrazar a nuestros hermanos y hermanas para caminar por esa aflicción juntos. Ahí se puede encontrar conformidad, mis hermanos. Entonces, ¿podemos nosotros pensar en la última vez que tuvimos aflicción o si estamos teniendo alguna prueba en nuestras vidas hoy en día? ¿Tenemos conformidad? Tal vez hemos hecho reclamo a nuestro Dios y tal vez no en reverencia, sino en reclamo irreverente. ¿Somos capaces? Sí. O así se lo decimos, o tal vez le echamos una indirecta, ¿no? Pero el Señor sabe nuestros corazones. Y si lo hemos hecho, hay que arrepentirnos, mis hermanos. El Señor no nos debe nada. Es por su suma gracia y misericordia que estamos aquí. Y cabe mencionar algo también. El caso del profeta Habacuc que está describiendo aquí en su libro, es a causa del pecado, mis amigos. Es a causa de la idolatría, de la corrupción de la gente del pueblo de Dios. Muchas veces, mis hermanos, no siempre, pero muchas veces, nuestra aflicción es causa de nuestro propio pecado y desobediencia. Y mientras el Señor nos perdona y hay perdón en Cristo, muchas veces tenemos que vivir con la consecuencia de nuestro pecado y nuestra desobediencia, en la cual también implicamos a nuestra esposa, a nuestros niños. Entonces, hay que reflexionar en ello y decir: Señor, aún así tienes misericordia de mí. Gracias, Señor, alabado seas. Y por último, una pregunta para cada uno de ustedes: ¿a dónde acudes? ¿En dónde te refugias para afrontar tus pruebas? Hermanos, que aprendamos de la actitud del profeta Habacuc. Recordemos que hay consecuencias reales del pecado y que no nos acercaremos más a Dios si nos volteamos al pecado en vez de voltearnos hacia Él en tiempos adversos. Que seamos como el profeta Habacuc. De hecho, su nombre quiere decir uno que se aferra, que se abraza de Dios. Que esa sea, mis hermanos, nuestra actitud. Porque como dijo Pablo, para el cristiano vivir es Cristo y morir es ganancia. Es lo peor que nos puede pasar en este mundo, nuestra muerte física. Y aún ahí, eso sería ganancia. Hermanos, ¿creemos esto en realidad? ¿Abrazamos la soberanía de Dios en la aflicción? Que el Señor nos dé conformidad, mis hermanos. Que el Espíritu Santo nos dé el conocimiento, la facultad de poder refugiarnos en Él en tiempo de adversidad, para así hacernos más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu misericordia en esta tarde, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo nos da entendimiento de tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que todo esto es
una necedad para el que no entiende, para aquel que no lo has alcanzado, Señor. Y Señor, pido que si hay alguien que no entiende esta doctrina, este mensaje, Señor, que tú tengas piedad de aquella persona, que le des un corazón regenerado para que así tenga arrepentimiento. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu soberanía, en tu amor, Señor, en tu misericordia, tú estás con nosotros en nuestra aflicción. Y levanto en oración, Señor, a cualquier hermano o hermana que en estos momentos está sufriendo aflicción, que se refugie en ti, que se refugie en tu iglesia, Señor, y que se refugie en tu palabra. Te pedimos esto, Señor, con la certeza de que nos escuchas por los méritos perfectos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.